Buenas noches, estimados televidentes. Aquí estamos, como todos los viernes, acompañándolos con su programa, La Verdad Sea Dicha. Tenemos nuestro panelista estable, Claudio Lapostol. Gracias, Claudio, por acompañarnos hoy día, viernes, a esta hora, tardecito, con un sol que tuvimos durante el día maravilloso. ¿Qué te parece? Qué bueno ya, pues hola. ¿Cierto? Sí, hola Jessica, ¿qué tal? Saludar a los televidentes que nos están escuchando. Bueno, y ojalá tengamos un programa como corresponde hoy día, la verdad sea dicha, qué es lo que está pasando en la zona, temas políticos, contingente, economía, deporte, bueno, hay harta cosa que conversar. Tenemos harto tema, Sí. harto tema. Pero quiero empezar con los Panamericanos. Sí. ¿Qué te parece? Porque quiero comentarles que el hijo de Claudio, participa. Por favor, sé tú el que lo cuente qué días, porque mucha gente debe creer que todo esto se da en el contexto de Santiago, Sí, por supuesto. que es lo que pasa en regiones, que nos toca a nosotros como región del Biobío. Cuéntanos un poquito, Claudio, porque es súper interesante, y qué días, para que la gente esté atenta. Bueno, Jessica, el Panamericano es una instancia deportiva importantísima a nivel continental, es toda América. Nosotros vamos a representar, somos los anfitriones de todos los países de América en el año 2023. Esto se gana por cupo, es lo mismo que el fútbol, se gana el cupo y Chile lo ganó en ese minuto. Y el deporte, el remo específicamente, que es el que tú anunciaste. Que es el que hago mención por tu hijo. Y el canotaje va a ser acá en San Pedro de la Paz, ya, con unas canchas espectaculares. Ya hubo en abril un pre-panamericano en el cual se clasifican los botes. Y el equipo chileno, la verdad que el equipo chileno de remo, que es lo que me puedo referir, es un equipo muy bueno, es muy competitivo. Ha tenido muy buenos resultados. El 2019 en Perú tuvo un muy buen approach, lo hicieron muy bien. Han hecho desures en Bolivia, han hecho podio en Bolivia, hicieron podio en todas las carreras, en todas. O medalla de oro, o plata, o bronce. En todo este tipo. Y el equipo, la verdad que está muy afiatado, tienen un tremendo coach. Y bueno, esto... Y la novedad, cuéntanos la novedad del mixto, hombre-mujeres. ¿Te gustó eso? Me gustó ese tema. Mira, lo que pasa es que el remo tiene un bote que es el 8, en el cual suben 8 tripulantes, y esos 8 tripulantes como que representan muy fuerte al país que está, y esto también a nivel de club. Esto es como la finalización de la carrera. En este caso creo que no terminan con eso, pero es una carrera muy deseada por los deportistas, por estos deportistas. Y toda la familia del remo también le gusta esa carrera porque es muy rápida, es de mucha fuerza, es muy bonito. Y se agrega ahora un 8 mixto, es decir, en ese bote van a ir 4 mujeres y 4 hombres. Qué bien, qué excelente. Va a ser muy entretenido eso, porque muy va a tener otra figura distinta. Está el 8 varones, el 8 femenino y un 8 mixto. ¿Ya qué días, Claudio, para que la gente esté atenta a poder disfrutar? Esto parte el 21 de octubre hasta el 20 de octubre hasta el 25 de octubre acá en la Laguna de San Pedro, y a su vez obviamente en Santiago van a estar otros deportes. La verdad que ahí se ocupan algunos estadios, hay arquería, hay tenis, hay golf. Sí, fíjate, hay hartos deportes que se han ido agregando. Se sumó el golf, fíjate. Sí, está. Sí. Fíjate, iba a estar ahí, creo que el golfista nuestro, el tremendo Timan, ¿no? Hay unos chicos ahí muy buenos. Pero bueno, y voleibol playa, y así, muchas cosas. Bueno, acá la antorcha olímpica la recibió la Antonia Abrams, una de las mellizas, que ellas tienen un mérito, ellas dos, están clasificadas para los Juegos Olímpicos, y eso en los deportistas es lo máximo. La medalla olímpica, pelear la medalla olímpica para los deportistas es lo máximo. A ver, para que entendamos un poco, por ejemplo, atletas del nivel de Roger Federer, por ejemplo, tenista, él admira a Nicolás Massú porque Nicolás Massú tiene dos medallas de oro olímpicas. Entonces, por eso quiero hacer esa referencia. El tema olímpico es como el sumum de los deportistas. O sea, ellas, que son de nuestra zona, nos van a representar
como Chile en los Juegos Olímpicos en un doble que ellos hacen muy bien. Y, Mira y clasificaron como corresponde, o sea, Sí, por supuesto. por supuesto, son tremendos deportistas. Bueno, y el resto del equipo de remo acá, el de Chile, es un tremendo equipo, o sea, esta es una figura de equipo finalmente. Sí. Obviamente Y que tu ella... hijo, ya, pero ahora empieza a chochear con su hijo. No, sí, No, está bien. sí. ¿Qué día va a estar tu hijo? No, mira, la verdad que más, eso lo tiene mucho más claro mi señora, porque ella es enferma fanática de él, pero entiendo que está el 21 y hoy día 25. Ahí va a estar el papá con Babel y la mamá. Obvio que sí. ¿Para qué voy a decir que no? Eso es así. Así que, ¿para qué te voy a negar las cosas? Pero más que eso, lo bonito es la fiesta deportiva que existe en esto y que, bueno, y que hayan entendido que la Laguna San Pedro es mucho más remera que lo que es Santiago. El otro punto pudo haber sido Valdivia, pero como es un río más complejo, acá va a ser en la Laguna Grande de San Pedro, en la Laguna Grande, no en la Laguna Chica, la Laguna Grande, para que la gente lo sepa. Mira qué bien. Ya, mira, excelente, te felicito, Claudio, tu hijo es maravilloso, así es que ahí lo vamos a ver y vamos a estar presentes, sí. Pues. Todos los chicos son Todos muy, los son, chicos, son muy y sobre todo esta nueva sacrificados. modalidad de 4x4, mujeres, hombres. ¿Te gustó eso? Me gustó, equipo, bien, excelente. Sí, Oye, bueno, de algo muy grato como es esto que nos toca como país, disfrutar, digamos, pasamos a algo que no es muy grato, Claudio, que es lo que se ha venido viviendo con el conflicto Israel-Palestina y todo lo que eso ha implicado, las muertes, y la verdad es que esto ha sido de verdad dantesco. Y estamos con todas las familias, las pérdidas humanas, que sin duda nadie espera una cosa igual. Independiente de todo lo que esto implica y cuándo vaya a terminar, porque créeme que esto yo me imagino que tiene para rato. Sin embargo, como Chile, nos toca digamos, el bolsillo, digamos, el tema económico. Y como tú manejas el tema económico, quiero que nos cuentes un poco cómo Ucrania, digamos, Rusia, también ha influido un poco en el contexto económico de nuestro país, cómo también este nuevo conflicto Palestina-Israel viene a agravar la situación económica de nuestro país. Lo que pasa que, bueno, yo no soy para nada historiador, no me voy a arrogar ese tipo de cosas, para nada, o sea, cero. Lo que ocurre, lo que sí sabemos, lo que pasa siempre Palestina e Israel, hay un conflicto eterno desde hace 5.000 años. O sea, no es que el conflicto sea ahora, siempre ha estado. Creo que al término de la Segunda Guerra Mundial hubo una muy mala decisión de parte de los países que ganaron la guerra respecto a armar eso, porque no lo hicieron de forma ordenada. O sea, claramente hay gente que es de Palestina y hay gente que es israelita. Pero también aquí yo creo que debemos hacer la diferencia inmediata, que hay grupos terroristas. No es que sea que, porque aquí de repente malentendemos, no es que sean los palestinos, no es así. Son terroristas, que es distinto. El grupo Hamas no es Palestina. En general han habido buenas conversaciones para ir acercando posiciones, y esto es de largo plazo. Y también está Israel, el cual fue atacado, que también hay un punto. Hay un punto, yo creo que Netanyahu, con su discurso un poquito debilucho, como se han dado estos últimos gobernantes de la era europea, obviamente que perdió el control de inteligencia, porque esto antes no ocurría en Israel. Israel sabía perfectamente las cosas que iban a ocurrir, y esto se les pasó de las manos, pero producto de cómo he ido entendiendo lo que ocurre en los países europeos, con esta cosa media blandengue, de que no nos van a atacar, de que esa cosa ya no existe. Esa es una falacia. Nosotros los países estamos siendo constantemente atacados, de alguna u otra manera. Si nosotros mostramos un flanco débil, van a entrar. Se los digo muy rápido. Aquí, muy latinoamericano, me voy a salir un poco para poder graficar lo que quiero expresarme. En Latinoamérica se habla mucho de la hermandad latinoamericana, que nunca nos vamos a hacer daño. Yo les aseguro que si Chile no tuviese las Fuerzas Armadas que tiene hoy día, la capacidad de defensa que tenemos hoy día en el norte, en el centro, en la Marina, en la Fuerza Aérea, porque la defensa chilena es una de las más grandes de Sudamérica, Bolivia se nos mete en 2 minutos. Entonces la gente piensa que eso no ocurre. Sí, va a ocurrir. Si nosotros tenemos un flanco habilitado, Bolivia entra.
Así de simple. ¿Y por qué? Porque siempre han querido hacerlo. Es cosa de ver lo que tuvimos que vivir en, ¿cómo se llama?, en el tema de La Haya, cuando Evo Morales perdió escandalosamente, pero hubo que llegar a todo ese tipo de cosas. Entonces, hoy por hoy, esto de que no nos van a atacar, eso no es cierto. Aquí hay que hacer los equilibrios de alguna manera para que estas cosas no ocurran. Y acá Israel, hay que entender que Israel se enfrenta a un mundo árabe y con distintos grupos terroristas, los chiitas y ese tipo de cosas. ¿A dónde nosotros vamos a tener un problema económico? ¿Qué es lo que nos puede ocurrir? El tema del petróleo, básicamente. Porque este es un tema con Irán. Irán es el que financia el grupo Hamas a través de su ayatolá y toda la gente que está ahí. Y en ese punto, Irán podría, por ejemplo, decir, dado que Occidente está ayudando a Israel, el petróleo lo voy a subir. ¿Y cómo lo voy a subir? Voy a sacar menos petróleo. Y eso a nosotros nos va a afectar directamente, porque Chile es importador de petróleo. Nos afecta de manera directa. ¿Y qué significa que nos afecta de manera directa? Va a subir el precio del transporte, va a subir el tema logístico, van a subir los precios de los repuestos de neumáticos, los aceites, todo lo que esté derivado al petróleo y que se ocupa mucho. Eso es una manera, entonces, ¿cómo nos puede afectar económicamente esto? Los negocios, obviamente, que se paralizan. Aquí también hay que empezar a escuchar lo que estaría pasando con Arabia Saudita. Arabia Saudita, no sé si ustedes se han fijado que Arabia Saudita tiene un papá rey y un príncipe. Y el príncipe se ha occidentalizado. Y ustedes que son medio fanáticos del fútbol, no sé si han visto, pero hoy día Arabia Saudita en su liga de fútbol, y que esto es muy occidental, no es árabe, es occidental, han contratado futbolistas de primer nivel, bueno, ni hablar de Cristiano Ronaldo, producto de que este príncipe le está dando un corte más bien occidental a Arabia Saudita, pero le dijeron que parara un poco los países árabes. ¿Por qué? Porque no están muy de acuerdo en hacer esa occidentalización. Entonces hay que ir escuchando cómo va a ir pasando esto. Esto está ocurriendo ahora. ¿Dónde están las lecturas que tenemos que ir viendo? Son esas partes las que tenemos que ir manejando. Kuwait claramente ya está más occidental. Ya está más occidental, de hecho generó un mundial, pero esas cosas son las que uno tiene que ir viendo cómo de alguna manera ese oriente nos va a afectar a nosotros. Y ellos tienen mucha energía, y eso hoy sí nos puede afectar. ¿Mucha energía o muchos recursos? No, muchos recursos energéticos, esa es la idea. Cuando digo energía, tienen mucho petróleo debajo de su suelo. Ahora, Claudio, convengamos que hoy día la benzina está por sobre 1.200, 1.300 pesos. Sí. ¿A qué valor podríamos estar pagando la benzina de aquí a fin de año? No una aproximación para prepararnos, porque la gente quiere escuchar cómo nos está afectando esto, independiente del dolor que implica para muchos seres humanos que están viviendo en carne propia la situación en su país, digamos, tanto en Palestina como en Israel, en Ucrania, en Rusia, en fin. Lo que pasa es que el petróleo, todo eso, si empieza una escalada de subida, obviamente que el gobierno va a entrar a hacer un tema de bonificación, que es lo que está, porque hay techos de petróleo, hay techos de dólares acá en Chile en el tema de manejo económico. Pero en valor real podríamos estar en 1.500 pesos, cosas de ese tipo, o sea, cosas que empiezan a complicar mucho la manera como uno se maneja, o sea, eso es innegable. Ya tuvimos 2 subidas muy rápidas de 30 pesos la semana pasada, y que son potentes. Y las subidas del combustible son valores hasta, o sea, no es que el combustible suba todo lo que tiene que subir, el combustible sube un precio, pero hasta un tope en Chile. El cálculo es hasta un tope, máximo 30, 31 pesos. Hoy día estamos subiendo a los máximos, eso es lo que está pasando. Entonces, a veces las personas creen que el guarismo que se hace el cálculo es con un tope por ahora, ¿ya? Eso es lo que hay que tener claro. Pero más grave que eso, creo yo, hoy, Jessica, es la incertidumbre que tenemos hoy día, la gente que quiere invertir respecto de esta. Tenemos la guerra Ucrania-Rusia, que ya pasa a quinto nivel, a segundo plano absolutamente como noticia. Tenemos de segundo plano, no sé si tan de segundo plano, pero sí bajó un poco la fuerza, todo lo que significaron los fraudes y los robos de plata a través de
de O las... sea, perdón Claudio, pero ya no hablamos. Exacto. Mira, ya no hablamos de las fundaciones, ya no hablamos de ese robo. 30.000 millones de pesos que ya no se va. Imagínate. Y fíjate que tenemos aquí al gobernador Rodrigo Díaz que está feliz y ya está hablando de ir a la reelección. Y todavía, digamos, es dantesco esta situación. O sea, él está como imputado en una causa y créeme que sale muy prisco hablando de reelección. Y la verdad es que a mí, Claudio, hay algo que me preocupa sinceramente, es cómo la corrupción se ha tomado el poder y aquí no pasa nada. Entonces hay un grado de impunidad que a los corruptos los tiene en su salsa, digamos. Pero Jessica, pero eso también es culpa de nosotros, nosotros los que votamos, de los votantes. No da lo mismo por quién votar, no da lo mismo por quién tú votes, por lo tanto hay que ir viendo qué es lo que están haciendo las personas. Hoy día tenemos en calidad de imputados, salió en el Mercurio el otro día la noticia, el miércoles pasado recién, el exministro Giorgio Jackson, la directora de la DIPRES y la otra persona no me recuerdo quién es. Son 3 personas que están en calidad de imputados. Son autoridades de primer nivel. Bueno, uno es ex autoridad, pero están en los temas de ministerio. La jefa de la DIPRES está en calidad de imputada y ella está definiendo... el presupuesto 2024. Está definiendo el presupuesto 2024, sí. 90.000 millones de dólares. Y ella está en esa parte. Y está imputada. Entonces, ni siquiera tienen la estructura moral de decir, ¿sabe qué? Esta vez yo tengo que retirarme en esta parte porque estoy siendo investigada a través de la justicia y colocaré a la persona que me reemplaza o verá el ministro de Hacienda a quien coloca, porque el que tiene el poder de hacer ese cambio es el ministro de Hacienda, que es otro ministro que está manejando, que ustedes me han escuchado en estos programas, que la verdad que el señor Marcel, la gravedad que tiene Marcel hoy día, Jessica, es algo que hay que entender. Marcel es un hombre inteligente. Marcel a usted le dice algo, pero que él sabe que no es verdad. No, a nivel de economía, a nivel de economía, él sabe que miente. Él sabe que no está diciendo la verdad. Y eso es tremendamente peligroso. O sea, una cosa es cometer un error, eso puede ser, todos cometemos, pero cuando yo hago de manera inteligente un relato y que sé que lo que estoy diciendo no es cierto, y lo está diciendo un ministro, el ministro de Hacienda, el que está a cargo de la billetera de nuestro gobierno, es una cosa en la cual la verdad que estamos en manos de personas muy complicadas, muy complicadas. Y que nadie haga nada también es grotesco. Bueno, es que el único drama que tenemos, el gran drama que tenemos, estimada Jessica, es que lo que nosotros podemos hacer es en el voto, y el voto es en 2 años más, o 2 años y medio más. Porque 1 año y medio más. No, 2 años, o sea, es una locura. Hoy día o sea, tenemos elecciones municipales. No, yo te hablo de la elección presidencial, que es el cambio de ministro. Tenemos para 2 años más. ¿Te fijas? Y hoy día, con estas cosas económicas que estamos conversando, y que ya Chile está muy debilitado económicamente, el año 2024 es un año malo. Así, malo. No, año malo, 2024 es malo. Prepárate. Es malo. Porque va a ser malo. De hecho, nosotros tenemos niveles de cesantía muy altos, sí. Ya estamos en las 2 cifras, tenemos empresas, ustedes lo han visto en las noticias, y aquí es solamente ir haciendo un ordenamiento. Tenemos una empresa como Sabory, Pedro, Juan y Diego, Los Apencos cerrados, en la zona CAP está muy débil. CAP maneja alrededor de, entre contratados y las personas que están alrededor de CAP, como personas que les prestan servicio, más o menos manejan entre 15.000 y 20.000 personas. Eso es CAP. Entonces, CAP hoy día están viendo si acaso lo cierran o no lo cierran. Ese es el punto con CAP. Y si lo cierran, alrededor de CAP funcionan otras empresas. Entonces, cerramos esta y vamos viendo cómo se van cerrando las que están alrededor. Si la gravedad es muy alta. Es muy alta. Entonces, cuando vemos estos temas económicos y cuando uno escucha las noticias de que la inflación, por ejemplo, va a bajar, sí, qué bueno que baje, obvio que qué bueno que baje. Está en 3,6 el acumulado, sí, va a llegar a 5, va a llegar a 5, 6, qué bueno, estupendo. Pero esa noticia es una parte de la noticia económica. Yo le voy a comentar a usted que hoy día la deuda externa en Chile, que antes no se hablaba de la deuda externa, es del 83% del PIB, es decir, 250.000 millones de dólares. Yo no sé si usted recuerda, señor televidente, hace 15 años atrás usted no hablaba de la deuda externa, no existía. Deuda externa, obviamente que hay que manejar una deuda, sí, es un crédito,
pero hoy día la deuda externa chilena está a niveles como antes de, en la época cuando fue el año 90, cuando entramos a la democracia, ese era el nivel, estamos en esos niveles hoy día. Volvimos a los años 90 en deuda externa. Entonces, todos estos programas que son gratis, porque la gratuidad no existe, está pagado con deuda, no está pagado con el trabajo que hace el país. Y más encima, les quiero decir que Chile este año no va a crecer, va a estar en el 0%. Lo lamento, Jessica, pero yo no te malas puedo... noticias. No te puedo decir otras cosas económicas. Claudio, malas noticias. Entonces, para ir cerrando la temática económica, ¿cómo preparamos a la gente para un año que vamos a estar de verdad muy complicado económicamente? ¿Cómo lo preparamos? Que no gaste. Ya, no nos endeudamos. Que gaste en lo que corresponde, que no gaste de manera más allá de lo que sea. Y eso entonces aminora el nivel del movimiento de la economía. ¿Y eso qué va a hacer? Que va a bajar la inflación. Pero por favor, no gaste, no vaya más allá de lo necesario, refúgiese en depósito. Hoy día el mundo se está refugiando en el oro. Hoy, producto de esta guerra, está en el oro, que son el oro y el dólar todavía existe, y ahora apareció otra moneda que se llama Bitcoin, que esa la podríamos explicar otro día, pero sí, tenemos tres figuras hoy día para refugiarnos: el oro y el dólar. Y en depósito a plazo, en UF, si es que hay oferta bancaria, es como la recomendación que yo haría en este minuto. Eso es lo que yo pediría. ¿Y el dólar en cuánto está hoy día? Hoy día el dólar está en 9, está en 9.20. 9.50 escuché. No, de acuerdo, pero está fluctuando entre 900 y 9.50. ¿Podría llegar a cuánto? O sea, el dólar está en 1.000. Lo que pasa es que el gobierno en los últimos 5 meses del año ha ido colocando 2.000 millones de dólares. Para que no se dispare. Para que no se dispare, 10.000 millones. Va a colocar 10.000 millones de aquí a diciembre. Entonces, todas estas cosas hacen que el movimiento económico en Chile sea un movimiento más bien bonístico, que se llama. O sea, le voy colocando cosas para yo ir. No hay una libertad como era antes. O sea, antes los valores, cuando era 800, era 800. Cuando era 900, era 900 de verdad. Hoy día no es de verdad. Hoy día está una cosa media... Y agrégale a esto, Jessica, que nosotros todavía tenemos que esperar a lo que va a ocurrir en diciembre, el 17 de diciembre. Porque tú no sabes... La incertidumbre del nuevo proyecto de la nueva Constitución. Entonces, esa figura, ¿quién nos metió esto? La clase política. No se respetó el 4 de septiembre. Una derecha blandengue no resiste y genera entonces un tema político que vamos a volver a hacer un proceso que nos cuesta una millonada de plata de nuevo y que no estamos interesados la gente en eso. Y nosotros lo que queremos es seguridad, economía y que la gente pueda trabajar. Y una visión de futuro para mi familia. Eso es lo que le quiere la gente. Son las tres cosas que están en el suelo. O sea, eso es lo que le dice la encuesta, pero no, acá los políticos que están en alrededor de un 5%, un 7% de aceptación, vuelven a decir no, que hay que hacer otro proceso. Y fíjate que yo les voy a anticipar algo. El 17 de diciembre yo no sé qué va a pasar, si gana el apruebo, si gana el rechazo. No sé. No sé ninguna de las dos cosas. No sé si seguimos con otro proceso. No, de verdad que no tengo la menor idea. Todo en ascuas. Sí. Así que seguimos, y esto viene del 2019, 18 de octubre 2019, llevamos 4 años en los cuales tú no tienes una claridad de inversión de parte de la gente de las pymes, no sabes. Me compro el autito, la camioneta para poder repartir mis productos, ¿lo compro o no lo compro? Sí, complicado. Súmate todo eso, entonces hoy día nosotros tenemos una economía ralentizada que va a hacer que el PIB crezca 0%. Complicado. Claudio, bueno, agradecerte que nos expliques y que nos muestres un poco cómo se viene la mano en el contexto económico con todo lo que está ocurriendo fuera de nuestro país. Vamos a ir a una pausa y volvemos. No se separe de nosotros. Aprende a cuidarte en Zoom. Zoom es una herramienta que permite hacer videollamadas. Y cuando la distancia física es grande, es de gran ayuda para sentir que estamos más cerca de las personas que son importantes para nosotros. Cuando uses esta plataforma, te recomendamos lo siguiente.
Llama solamente a personas que conoces. Nunca hagas clic en links de reuniones que te envían desconocidos. No compartas links de reuniones en tus redes sociales. Solo envíalos por mensaje directo o un correo electrónico. Habilita la opción Sala de espera. Así podrás aprobar a los usuarios antes de que entren a tu reunión. Al programar una reunión, podrás activar esta casilla en la sección Seguridad. Si alguien que no ha sido invitado se une a tu reunión virtual, puedes eliminarlo. Haz clic sobre el nombre, luego más, quitar y nuevamente quitar. Aprende a cuidarte en Zoom y disfruta de los beneficios que nos entrega la tecnología de manera segura. Un aporte de Fundación BTR y Servicio Nacional del Adulto Mayor. Bueno, volvimos, señora Jessica Flores, y volví yo también. Sí, pues usted que nos abandona, usted que tiene su agenda tan ocupada. Bueno, el primer bloque estuvimos con Claudio hablando de la problemática que vamos a tener producto del conflicto Israel-Palestina y todo lo que se viene para el 2024, que no es nada, pero nada que de verdad sea auspicioso, que sea bueno para la economía chilena. Bueno, todos los conflictos tienen un costo, estimados televidentes, estimada Jessica, porque cuando hay conflictos hay guerras. Tenemos ya la guerra en Ucrania, en Rusia, que es una guerra que todavía está indeterminada. Es decir, está en un status quo que no sabemos qué va a pasar. Había muchas teorías respecto de lo que podía pasar, pero todavía eso no sabemos. Pero sí lo único que tenemos claro es que hay muchos jóvenes de ambos países que se han muerto. O sea, es lo único, y hay mucha destrucción. Eso es lo que generan las guerras. Bueno, para conversar un poco de esto, como siempre, estimados televidentes, tenemos invitado a nuestro hombre ancla de la historia. Me refiero al destacado profesor Sergio Sepúlveda. Bienvenido, don Sergio. Gracias, don Ulises. Jessica, un gusto estar acá nuevamente, y a los amigos en casa también, Sergio, que nos reciben con harto cariño los días viernes en la noche. Qué bueno, don Sergio, que esté disponible para estar con nosotros y un poco conversar a propósito de este tema de la guerra que se ha generado en el Medio Oriente. Esto tiene harta historia. Quizás sería bueno que tú pudieses ir contándonos un poco respecto de la historia que tiene esto. Enfóquenos un poquito en la historia, porque esto sí que trae historia. Sí, y bueno, y obviamente también un tema bastante sensible, dado los acontecimientos de las últimas semanas, pero del punto de vista histórico, esto tiene raíces, claro, se supone en los últimos 70, 80 años, pero también es un tema que viene de mucho atrás, y esto tiene que ver con el mismo desarrollo de la historia occidental. Primero tenemos como protagonista principal al pueblo israelita judío, ¿no es cierto?, que durante su larga historia se vio enfrentado con diversos pueblos invasores. Por ejemplo, los asirios en su momento, después los babilónicos, los persas, Alejandro Magno, y finalmente donde hubo más cierta cantidad de registros, pero también el impacto que recién se pudo resarcir a mediados del siglo XX fue con los romanos. Los romanos, cuando controlaron la región del Medio Oriente, específicamente la provincia de Judea, bajo César y después Augusto, instalaron el gobierno provincial, y finalmente una fecha clave de la ocupación romana fue el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén, y eso lo dejó documentado un historiador romano, Flavio Josefo. Y ahí viene entonces la primera diáspora importante que tuvo el pueblo judío, porque los romanos los dispersaron.
Por lo tanto, ahí viene el tema porque en la época, por ejemplo, medieval nos encontramos con población judía no menor en la Europa cristiana continental. Y entonces, después en el siglo II también hubo otro tema importante porque hubo una rebelión judía nuevamente los judíos que quedaron en la vieja Judea fueron dispersos, y ahí entonces los romanos cambian el nombre de Judea a Palestina. Y el término palestino, de un punto de vista lingüístico, es una derivación de la palabra filisteo. Es decir, nosotros recordamos la Biblia, eran los rivales que tenían los judíos en el Antiguo Testamento. Entonces, después, con la consolidación del Imperio Romano y después con la división antes de la caída del Imperio Romano Occidental, esta provincia pasó bajo control del Imperio Romano Oriental y después bajo control bizantino. Pero después, en el siglo VII, después de Cristo, empieza a surgir otra religión monoteísta en el Medio Oriente, que es la religión musulmana. A través de Mahoma, entonces, después que murió Mahoma, comienza un proceso de conversión de los diversos pueblos árabes nómadas y finalmente un proceso de expansión, y en ese proceso de expansión del Islam, los pueblos árabes, estos pueblos empiezan a dominar el Medio Oriente disputándole el control a los bizantinos y después llegando incluso hasta la España que era goda. Bueno, pero lo importante es que en esta región, hablamos del cercano Oriente, los grupos entonces árabes musulmanes se establecen en Palestina, en Siria, etcétera. Entonces ahí van echando anclas. Bueno, y después en la época medieval también Tierra Santa, como se le llamaba en esa época, fue fuente de conflicto, porque ahí hay que recordar que llegaron las cruzadas. O sea, como para ir entendiendo un poco esto que tú estás planteando, es decir, los judíos habían estado muchos siglos antes, incluso en el tiempo de Cristo, aparecen como habitantes de este sector del Medio Oriente, ¿ya? Y se generaron diásporas sucesivas aparentemente, porque cuando llegamos allá a los tiempos actuales, en el siglo XX, y está la Segunda Guerra Mundial, termina la Segunda Guerra Mundial, y se establece entonces por esta resolución de las Naciones Unidas, crear un territorio para que los judíos puedan generar su Estado. Es que aquí, para llegar a eso, todavía hay mucha agua bajo el puente. ¿Ya? Porque después de la época, después de las cruzadas, viene otro pueblo de la estepa asiática, que eran los turcos otomanos. ¿Ya? Y los turcos otomanos hacen del control de todo lo que es la región del cercano Oriente, incluso controlando el norte de África, bueno, Turquía obviamente, que es el lugar donde están radicados, y parte de Europa, del sur de Europa, hablamos de Grecia, etc. Entonces la ventaja que tenían los turcos otomanos desde el punto de vista de la convivencia es que tenían periodos de cierta tolerancia religiosa mientras les pagasen los impuestos. Por lo tanto, durante varios siglos, Tierra Santa, como podemos decir, no era un lugar conflictivo como lo había sido, por ejemplo, en la época medieval. Pero cuando ya comienza un poco el tema propiamente tal, con el auge de los nacionalismos, con la época, por ejemplo, de Napoleón. Por ejemplo, Napoleón, cuando llega controla Egipto, por ejemplo, para bajar el poder a los turcos, ofrece, por ejemplo, a los judíos un Estado nacional en la vieja Judea o Palestina. Después tenemos por las pugnas imperialistas a grupos judíos que están en la diáspora, que están tomando dos posturas. Unos acercándose a Alemania, porque los alemanes estaban también interesados en que se estableciese un Estado judío, para contrapesar a Rusia. Rusia durante los tiempos modernos fue uno de los campeones de las políticas antisemitas, con los famosos pogromos o persecución a los judíos en las diversas villas, y eso también va a provocar la diáspora de los judíos de la Rusia continental. Entonces, en ese caso, desde el punto de vista de los judíos, también están jugando a dos bandas, con el bando alemán por un lado, pero también los ingleses están jugando otra baza
para apoyar la formación de un Estado judío, pero para debilitar al viejo y enfermo Imperio Turco. Y también el Imperio Turco aprovechó un poco las rivalidades que están surgiendo entre los palestinos musulmanes, ¿no es cierto?, con los palestinos judíos que vivían en lo que se le llamaba el territorio de O sea, esta historia es media larga, porque y un poco compleja de entenderla para nuestros televidentes. Claro, porque hay quizás. muchas cuestiones de intereses geopolíticos también de las potencias de la época. O sea, por lo que tú planteas como historiador, el pueblo judío ha sido utilizado entonces de acuerdo a los intereses también, de las potencias de la época. Lo dice la misma literatura. Entonces, pero bueno, llegamos finalmente a la época moderna, digamos, ¿ya? Y está todo lo que sabemos de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y todo lo demás. Pero igual hay que... Todavía hay... Claro, hay que volver un poquito atrás porque ya a fines del siglo XIX, con el auge de los nacionalismos, también comienza una corriente nacionalista dentro del judaísmo, se puede decir internacional, con la idea del sionismo. Y el sionismo, que es lo que establece el establecimiento de un Estado nacional judío. Y ahí el principal ideólogo es un caballero que se llamaba Teodoro Herzl. Y Teodoro Herzl establece en un libro la creación del Estado judío, y después vienen sucesivas cumbres de las diversas comunidades judías, ¿no es cierto?, en que se establece que el hogar para el pueblo judío tiene que ser la vieja Tierra Santa o Palestina. Por lo tanto, ahí entonces, nuevamente, lo que le señalaba, entra a jugar el juego geopolítico, y entonces, como les decía, por un lado algunos grupos apostaban por la victoria alemana y otros grupos apostaban por la victoria de los aliados. Pero aquí entramos entonces en la Primera Guerra Mundial, y para debilitar ya al enfermo Imperio Turco, los ingleses empiezan a apostar por el nacionalismo árabe. Y entonces mandan al famoso Lawrence de Arabia a usar a los diversos pueblos árabes para levantarse contra el Imperio Turco, y bueno, también una campaña exitosa del general Allenby, que derrotó a los turcos en Jerusalén y Damasco. Y bueno, y ahí viene entonces, entre medio una declaración de un ministro de Relaciones inglés, Lord Balfour, que establece la política de un Estado judío en Palestina. Y ahí entonces entramos a otro tema, y lo que sucedió después, pues el Imperio Turco es desmembrado, ¿no es cierto?, los diversos tratados, y el territorio de Palestina pasa a ser bajo mandato inglés. La sociedad, la Liga de las Naciones, se lo entrega como mandato a los ingleses. Claro. Todo lo que es el territorio de Palestina y Transjordania. La Transjordania está al este del río Jordán, que es, como se puede decir, como un límite natural. Y ese lugar, la Transjordania, es lo que hoy día es el reino de Jordania, capital Amán. Perfecto. Y ahí entonces, ¿qué es lo que tenemos? En los años 20, en los años 30, sucesivas migraciones de judíos de Europa, ¿no es cierto? Habían ciertos límites, pero bueno, había contrabando de personas, y entonces viene un poco el malestar de los musulmanes, y empiezan también algunas campañas anti-sionistas por un lado, por otro lado los judíos que llegan a Israel con políticas de compra de tierra, cosas a las cuales los palestinos musulmanes se oponían. Incluso uno consignando noticias, habían ya huelgas musulmanes en contra de eso. En este Estado de Israel están juntos los palestinos y los judíos, digamos, viven juntos en ciudades, comparten ciudades. Es una cosa, es una vida bien especial la que tienen. Claro, porque hay temas que tienen en común, si el tema de la diferencia en lo que es la fe. Y ahí estamos entonces, un tema de lo que a los ingleses se le hizo un poco más complejo ese tema. Entonces termina la guerra, comienza la migración de los judíos que arrancaron de la Europa continental por los temas del Holocausto. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los británicos? Dicen Naciones Unidas que solucione esta situación. Entonces, ¿qué es lo que dice Naciones Unidas? La ONU propone la partición de Palestina en dos estados, un estado árabe y un estado judío. Con una proporción, si no me equivoco, el 60% del territorio del mandato palestino bajo control judío y el otro bajo control musulmán. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? También aquí entra en juego las potencias, porque la primera potencia que
apoyó esta resolución fue en su momento la Unión Soviética. Por lo tanto, en cierta manera también el conflicto árabe-israelí pasa a ser parte de las piezas de lo que va a ser la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Lo que no consideró en su momento la Unión Soviética fue que Estados Unidos iba a apoyar la creación del Estado de Israel. Entonces, ¿qué tenemos? El año 48 se acaba el mandato británico, Israel declara su independencia el 15 de mayo, el 16 de mayo empieza la primera guerra árabe-israelí. Y ahí se ha mantenido hasta la fecha, porque Claro. esto no ha parado, lamentablemente, Así porque es. ahí hay algunos hitos de algunos hechos bélicos Claro. gruesos, ¿no es cierto?, en que este Estado judío fue creciendo también. Claro, producto porque resulta que se supone que, como les comentaba anteriormente, la repartición de Palestina era 60-40 aproximadamente. Pero ¿qué va a provocar la guerra? Que la proporción del territorio de Palestina, los judíos se van a quedar con una parte importante. Bueno, entendiendo la lógica del vencedor de la guerra, gana territorio. Claro. Pero ¿qué va a pasar con el naciente Estado palestino? Bueno, por ejemplo, el territorio que nosotros conocemos como la Franja de Gaza, Egipto se lo anexiona. Y el territorio de la Cisjordania, o sea, el banco occidental del río Jordán, que es lo que se supone que hoy día es el territorio de la Autoridad Nacional Palestina, eso Jordania se lo anexa. O sea que no hay Estado palestino. Y ahí viene otra diáspora, ¿no es cierto?, todo el tema de los palestinos. de los refugiados que se van al Líbano, ¿no es cierto?, o en Jordania. Y después tenemos otra guerra. Bueno, aquí está la resolución, la número 194 del Consejo de Seguridad del año 48, que establece que los palestinos tienen derecho a su hogar. Entonces, ¿qué tenemos el año 56? Nuevamente otro conflicto a través de la nacionalización del Canal de Suez. Los egipcios nacionalizan el Canal de Suez, como les comentaba, y ahí entran los británicos con los franceses y los israelíes. Y los israelíes se adueñan de la península del Sinaí y llegan al Canal de Suez, y finalmente el año 1957 se lo devuelven. Pero siguen todavía un poco los resquemores por parte de los árabes, y la década de los 60 va a ser un periodo bastante complejo, porque empieza un poco el discurso nacionalista árabe, por ejemplo, con la liga, perdón, con los grupos de los países no alineados, como parte también de los naipes de la Guerra Fría. La Unión Soviética va a empezar a prestar apoyo a los países árabes, especialmente a Egipto, Siria, con temas de política de apoyo de armamento, misiones militares, para contrapesar la influencia occidental que ya estaba recibiendo Israel. Israel durante mucho tiempo fueron muy cercanos con los franceses. Incluso fueron los franceses los que les prestaron la información referente al tema nuclear. Y después viene el acercamiento con los norteamericanos. Pero, Oye, el punto de inflexión de todo esto, Sí. bueno, tenemos de un punto de vista ideológico. En esa época en Israel tenía fuerte influencia el partido laborista, que es de Ya. corte socialdemócrata. O sea, y los socialdemócratas israelíes, los laboristas, eran de la política que vamos a ver después, paz por territorio por paz. O sea, ellos entregan territorio por paz. Pero ¿qué vamos a tener el año 67? El año 67 vamos a tener la famosa guerra de los 6 días. Que fueron 7 al final. Sí, bueno, Fueron claro, 7, no sé. y esa guerra tiene la característica que es una guerra de carácter preventiva. ¿Por qué? Porque los israelíes atacaron previendo una amenaza de los países árabes, y atacaron de madrugada, ¿no es cierto? Dejaron fuera de combate a los egipcios, a los jordanos y a los sirios. Entonces, ¿cuál fue el impacto de esta guerra? Que no fue menor. Uno, el aumento del control territorial israelí, porque Israel se anexiona la Franja de Gaza, Así es. nuevamente le quita la península del Sinaí a los egipcios, se anexiona a la Cisjordania, que era de Jordania, Salió ganando. se anexiona Jerusalén Oriental, que de acuerdo a la ONU eso iba a tener un estatuto internacional, pero finalmente nunca fue, y se controla parte del sur del Líbano y la frontera de los Altos del Golán de Siria, la frontera Siria-Israel. Pero ¿cuál es el efecto diplomático de todo eso? Bueno, obviamente la Unión Soviética va a romper con Israel, y bueno, la Liga Árabe va a declarar los 3 no: no reconocimiento a Israel, no negociar con Israel y no paz con Israel. Entonces, desde un punto de vista estratégico,
el Medio Oriente pasa a ser un punto caliente. ¿Y qué es lo que vamos a tener entonces? El año 73, 50 años atrás, la guerra del Yom Kippur, aprovechando una festividad religiosa y aparte un relajamiento porque los egipcios estaban ya, entre comillas, acercándose hacia Occidente, incluso habían días atrás sacado la delegación soviética militar. Entonces, bajando la guardia, los israelíes aprovecharon de atacar los sirios los sirios y los egipcios, y bueno, nuevamente fueron derrotados y ese conflicto se paró con un alto al fuego impuesto por Naciones Unidas a mediados de octubre del 73. Conflicto que tampoco no fue menor las consecuencias de un punto de vista económico, porque ahí ese conflicto va a provocar lo que se va a llamar el shock del 73, o sea, todo lo referente al famoso embargo petrolífero que los países árabes van a aplicar a Occidente y después una crisis económica no menor. Ahora, bueno, cuando uno analiza todo esto, lo analiza desde el punto de vista humanitario, de lo que significa una guerra. Ah, sí. La muerte, la destrucción, la pérdida de vidas humanas no tiene justificación. La realidad es que nada justifica una guerra. Y es lamentable cómo se dieron estos hechos, en que hay muchos jóvenes que han muerto. Y niños y familias, la verdad es que es terrible. Y por otro lado está el tema del impacto económico que va generando todo esto, dado que son países que convocan las alianzas de las potencias. Es decir, aquí sin duda de que Estados Unidos ya lo declaró, no va a dejar solo a Israel, dice, ¿ya? Y envió a uno de la flota más grande que tiene, con uno de los portaaviones nucleares más grandes del mundo, exactamente, ahora está mandando un segundo portaaviones a esa zona. Es decir, estamos hablando de una potencia de fuego, de destrucción increíble. Y bueno, yo no sé qué pasa con Rusia, no he escuchado, ni con China, que son los contrapesos desde esa perspectiva, ¿ya? Entonces, estamos frente a diversos puntos en el planeta que se están generando este tipo de confrontación, que la realidad es preocupante, ¿ya? Es que ahí entramos a otro tema, lo que ha ido surgiendo dentro del mismo conflicto árabe-israelí, que pasamos de una guerra entre estados a un conflicto de carácter irregular con grupos que paraestatales, se puede decir. Entonces el tema es que no hay interlocutores válidos y son células que se diseminan rápidamente. Por ejemplo, el caso con el tema de la Autoridad Nacional Palestina, pasaron años que se reconocía ese estatus, porque ellos antiguamente eran, en los años 60, la Organización de Liberación Palestina. Incluso utilizaron medios violentos para reivindicar la causa, pero después tuvieron un cauce hacia la negociación política, y hay que recordar los años 90, los acuerdos de Oslo entre Estados Unidos con la Autoridad Nacional Palestina e Israel, con el famoso después, la mano que se dio Isaac Rabin con Yasser Arafat. Pero previo a ello también hubo algunos episodios de violencia en el Líbano, por ejemplo, algunas masacres, después. Ahora, el problema es que la Autoridad Palestina queda muy debilitada. Sí. Porque cuando estos grupos Hamas, ¿no es cierto?, que son muy extremos, toman la iniciativa, ellos pierden el control, ¿ya? Y eran generalmente la parte deliberante con Israel, digamos, la Autoridad Palestina, que está reconocida. Entonces, aquí se genera una situación de con quién se conversa, con qué grupo, porque son grupos estos paramilitares o grupos, digamos, que tienen en su mente el tema de la guerra como un tema principal. Entonces, se hace muy complejo pensar en cómo se va a solucionar esto, a pesar de que esto se ha ido repitiendo en la historia, como tú dices. Han habido otras situaciones. Claro, y aquí hay un tema importante también, porque hay un balance de poder también dentro del mismo Medio Oriente, porque tenemos dos potencias religiosas. Tenemos Arabia Saudita por un lado, y por el otro lado tenemos Irán. Claro. Es como el cristianismo se disputara el catolicismo con el mundo protestante. Esa es la rivalidad que hay. Entonces, ¿qué es lo que hace Irán?
apoya a grupos que anti-norteamericanos y anti-israelí. Entonces ahí viene un tema también de financiamiento, de hojas de ruta para controlar a estos grupos. Por el tema sí que lamentablemente el tema de lo que sucede en la Franja de Gaza y en la Cisjordania, un tema de, por ejemplo, de que la Autoridad Nacional Palestina lamentablemente está disminuida desde el punto de vista del control, porque la Franja de Gaza está controlada por Hamas desde el año 2005, desde el momento que los israelíes entregaron el control. Hamas se hizo fuerte ahí a través de un proceso electoral también, que la facción de que ganó, por cierto. Claro, y ganó, que claro. Ganó sí, no se entiende. Claro, y le ganó al grupo Al-Fatah, que era el partido de Yasser Arafat, y de Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional. Y bueno, y el otro tema también, por el otro lado, que en la misma Cisjordania está el tema de las pugnas entre los colonos judíos con los palestinos originarios. Entonces hay un tema de objetivos, temas de estrategia y temas de lo que se espera de cada uno. Pero como les decía anteriormente, también hay un juego político de otras potencias que también están interesadas que el conflicto ahí se mantenga como está. Bueno, esperemos, señora Jessica, estimados televidentes, que este conflicto vaya de alguna manera bajando la intensidad de muerte y de destrucción, que prime la racionalidad y se busque una salida pacífica, ¿ya? Porque esto no le hace bien a nadie. No le hace bien al mundo, no le hace bien a ninguna economía mundial, entendiendo lo que se está viviendo en el mundo en general, porque hoy día estamos muy complicados desde el punto de vista económico también, en todo el mundo. Y esperemos de que vayan bajando los niveles de agresividad respecto a este tema. Aquí hay que decirlo, aquí también detrás de esto hay un negocio de la guerra. Aquí en la guerra se venden miles de millones de dólares en armas, ¿ya? Y a veces también hay grupos de mucho poder y de mucho interés que fomentan estas guerras, ¿ya? Porque hay negocios detrás de esto. Entonces es lamentable pensar de que tenemos que vivir en función de estas miradas tan egoístas y tan funcionales a sus propios intereses, ¿ya? Que uno lo vea a todo nivel, por lo demás, no es solamente a nivel mundial, se vea a nivel de todo tipo, ya lo hemos visto aquí en el país, lo hemos comentado con las situaciones que se han descubierto de estos fraudes, ¿no es cierto?, al Estado a través de estas famosas fundaciones que se suponía que ellos ayudaban a los más pobres. Y sin embargo, finalmente encontramos de que el negocio no es que se termine la pobreza, pareciera que el negocio es que siempre haya pobres para poder tener esto. Entonces uno empieza a hacer estas elucubraciones que a veces da lata, pero detrás de todo esto hay un interés, y eso es lo más grave, que el ser humano pasa a un segundo plano. Las personas pasamos a un segundo plano. Y los intereses económicos principalmente y de poder continúan mandando y da la impresión, por lo que Sergio relata, que esto viene desde que el hombre es hombre, ¿eh? Lamentablemente es parte de nuestras debilidades. Pero bueno, no todo es malo. El clima está mejorando, sí. La primavera se está notando. Llegó la primavera. Así que disfrutemos eso, disfrutemos estas cosas, disfrutemos la familia, las flores, disfrutemos las flores, claro, disfrutemos la vida con todo lo bueno que tiene a pesar de todo lo malo. Una frase cliché quizás, sí, pero me salió bien. Sí. Así que ese es el mensaje, porque ya se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, para poder seguir en este programa. Y de verdad, enviarles un saludo con un mensaje positivo a ustedes, estimados televidentes, que nos siguen, que nos escriben y que tanto nos apoyan con su programa, La Verdad Sea Dicha. Así que yo me despido, hasta la próxima semana. Señora Jessica, usted tiene la palabra. Sí, nos vemos el próximo viernes, Dios mediante, que tengan un lindo fin de semana, a disfrutar estos hermosos días, a disfrutar con la familia, que es lo más sagrado, con los hijos, y a regalonear mucho. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Nos vemos, que estén bien.